que quedó pendiente. Ya hace algunos días se hablaba de lo complicado que está la situación para Richard Carapaz y su clasificación a los Juegos Olímpicos de París, que ya están a la vuelta de la esquina a propósito. Y nosotros, como delegación ecuatoriana, solo tenemos 27 clasificados. El cupo para ciclismo de ruta está ahí. El tema es que no sabemos si va Richard o va Jonathan Narváez. Todo apunta por el nuevo reglamento que existe de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo a que vaya Jonathan Narváez. Y eso genera mucha polémica porque Richard Carapaz se ha puesto en las redes sociales que de verdad está muy molesto por esta situación. Lo ha dicho en entrevistas y la gente lo secunda, lo respalda porque por mérito él debería estar en los Juegos Olímpicos de París. Así que estamos con Fabricio Tufiño. Estamos ya con nuestro querido Fabri. Gracias por acompañarnos, Fabri. Tú eres el especialista, el experto en ciclismo. Quisiera más bien que tú nos cuentes detalles de cómo ves este tema, porque según el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, ya para el 26 de mayo vamos a poder conocer quién va a los Juegos Olímpicos. Todo apunta a que sea Jonathan Narváez. ¿Es de esa manera? Bienvenido. ¿Qué tal, Anali? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy complacido de estar aquí presente en el programa. Y la verdad que es un tema muy polémico, principalmente cómo lo ha manejado la Federación Ecuatoriana de Ciclismo en base a comunicar el reglamento interno que ellos manejan para la elección de este corredor. A ver, hay dos corredores que tienen la posibilidad de ir a París 2024. Por un lado está Richard Carapaz, por otro lado está Jonathan Narváez. Hasta un diciembre, noviembre del año anterior, tal vez muchos, un 90-95% de la gente hubiera dicho Richard Carapaz va a ir seguro. Pero Jonathan Narváez se mete en esta disputa por ir a los Juegos Olímpicos por la gran temporada que está haciendo en este 2024 y además por la forma en cómo él corre, el tipo de ciclista que es, el tipo de carrera que tenemos en las Olimpiadas, se le da muy bien al corredor del equipo Ineos. Por lo tanto, es un muy bonito debate que lastimosamente ha causado una polémica un poco hostil en redes sociales, principalmente por los fanáticos. Entonces, hay diferentes puntos por explicarle a la gente en base a quién debe ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. La verdad que si va Richard Carapaz, hay una posibilidad de hacer un gran papel con él, y si va Jonathan Narváez, de igual manera. A diferencia de Tokio, los dos no son favoritos para ganar la medalla, tal vez sí para estar en un podio o en un top 10, pero es un tema muy polémico, la verdad, que me gustaría explicarlo, Annali, en el programa, en base a cómo lo ha manejado la federación, quién debería ir, ya es tema de esta misma federación. Nosotros estamos para esclarecer un poco el panorama y cómo se ha ido formando esta polémica en los últimos días. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Fernando Estrada te saluda. Gracias por estar con nosotros hoy. La verdad es que este tema hay que esclarecerlo, porque ahí me parece que dos lados de la historia. Por un lado, sabemos que se han reducido los cupos para los ciclistas, en este caso comparado a Tokio, ahora con París, ¿no? Sé que también hay un periodo específico en el cual se cuentan los puntos que suman para poder llegar a estar presente representando al Ecuador, pero Ecuador solo tiene un cupo. Entonces, explicando todas estas situaciones, me gustaría que un poco le cuentes a la gente qué se termina tomando en cuenta dentro de los periodos y por qué, teniendo incluso un campeón olímpico, Ecuador solo tiene una plaza para poder disputarlo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, en tema de Juegos Olímpicos, ningún campeón de la anterior Olimpiada tiene el cupo asegurado. Tiene que siempre ganarse. Eso en todas las disciplinas deportivas, no solo hablando del ciclismo. Entonces, ganar una medalla de oro en un Juego Olímpico no te garantiza tu puesto en el siguiente Juego Olímpico. Entonces, empecemos también por ahí. Segundo, el tema de los cupos, acá ya hablando netamente en el ciclismo, lo hace la UCI, ¿no? Que es la Unión Ciclista Internacional, el mismo equivalente a lo que es la FIFA en el fútbol. Entonces, ellos ponen la normativa, ellos ponen las reglas, y para París 2024, lastimosamente, se redujeron de 128 cupos que hubo para Tokio 2020, más uno, a 90 cupos para París 2024. Entonces, en base a esa reducción de cupos para el pelotón que va a participar por una medalla olímpica, también se redujeron en base a un ranking. ¿Qué pasa con el ranking de la UCI? Aquí hay mucha desinformación, porque Richard Carapaz puso que
desde Tokio 2020 más 1 hasta la fecha, ha sido el corredor que más puntos ha sumado. Pero la UCI toma el puntaje desde el 19 de octubre del 2022 al 17 de octubre del 2023. Los 8 corredores con mayor puntaje de cada país se acumula en el ranking. Entonces, del primero al quinto puesto de este ranking UCI asignan 4 cupos y de ahí sucesivamente va disminuyendo. Y del puesto 21 al puesto 45 asigna un cupo. Ecuador, durante este lapso de tiempo del 19 de octubre del 2022 al 17 de octubre del 2023, quedó en la posición 22, otorgándose apenas un solo cupo. Ahora, es verdad el tema del puntaje. Richard Carapaz aportó con el 34% aproximadamente de los puntos, siendo el que más sumó, que son 879. Segundo se ubicó Alexander Cepeda y tercero Jonathan Narváez con 381 puntos. Entonces, gracias a la suma de todos los puntos de corredores como Byron Guamá, Martín López, Jefferson Cepeda, sumado a los que ya nombré, Ecuador ocupó el puesto 22. Entonces, en base a la normativa UCI que se dictó hace varios años, Ecuador tiene un solo cupo. Entonces, ese es el tema, ese es el debate, el por qué ahora solo un cupo y por qué no antes 2, o por qué Richard Carapaz, siendo el campeón olímpico, no tiene un cupo directo. Entonces, esas son varias de las preguntas que se hace la gente y que en este momento lo estamos explicando. Ahora, vamos al tema de la federación. El tema de la elección ya le compete netamente a la federación. Hay mucha desinformación también en base a quién, ¿no? Yo he visto mucho en las redes sociales y había muchas críticas al ministro del deporte, por ejemplo, pero él no tiene nada que ver en la elección del ciclista. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo es quien tiene esa competencia y quien determina qué corredor va a representarnos en París 2024. Como le decía Annalyn, tal vez hasta fin de año Richard Carapaz estaba asegurado y todos decíamos, sí, obviamente es el mejor corredor. Pero el gran nivel que tiene Jonathan Narváez en este 2024 hace que este nombre se meta en el debate, tanto en el periodismo, en la afición, como en la misma federación para la elección de ese cupo. Hemos visto las declaraciones de Richard Carapaz, en las cuales él dice que el cupo le pertenece a él por ser campeón olímpico, y ya lo hemos mencionado, que ser campeón olímpico no te garantiza ganarte un cupo a la siguiente Olimpiada. Y obviamente, también dice Richard Carapaz, yo soy el que sume más puntos y en eso tiene razón. Ha sido el que más puntos ha aportado para que Ecuador ocupe ese puesto 22 en el ranking, pero el tema de la carrera, y eso también es lo que quiero comentar rápidamente con ustedes. Richard Carapaz es un experto en grandes vueltas, es un vueltómano y un escalador nato. Entonces, carreras con mucha montaña se le da muy bien para él. Ya ganó un Giro, ha sido podio en el Tour, podio en la Vuelta a España, campeón de la montaña y bueno, todo el palmarés que tiene el carchense, que ha sido uno de los deportistas, no solo el ciclista, sino uno de los deportistas con mayor éxito de nuestro país. Pero la carrera de París 2024 se da para clasicómanos. Y aquí viene el debate porque Jonathan Narváez es considerado por la gran mayoría del periodismo como el mejor clasicómano de Latinoamérica en la historia. Acá en Sudamérica siempre sacamos escaladores, ¿no? Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Richard Carapaz, pero no clasicómanos. Y Jonathan Narváez es un caso excepcional dentro del gran talento que tenemos en nuestro país y que la carrera se presta mucho para él. Ya nos ha demostrado en carreras como el Tour Down Under, por ejemplo en Australia, que fue segundo en la clasificación general, o recién cuando ganó la primera etapa del Giro de Italia, donde pudo aguantar el ritmo y el ataque de Tadej Pogačar y vencerlo en el sprint. Entonces, en base a eso se ha creado para mí una bonita polémica porque tenemos dos corredores. Capaz hace muchos años no sabíamos a quién llevar por el tema de nivel. Muchos años nos representó Byron Guamá en las Olimpiadas. Hoy tenemos dos grandes corredores de talla mundial y tiene ese gran trabajo y responsable trabajo la federación de elegir. Pero más o menos por ahí va el tema de este debate, ¿no? Entre Carapaz y Jonathan Narváez. Fabri, algo que también se está escapando es que dentro de las declaraciones Richard Carapaz menciona que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se inventó un nuevo reglamento. ¿Nos puedes compartir también detalles de esto? Porque en este reglamento menciona que se va a tomar en cuenta nada más lo que se ha hecho esta temporada y evidentemente le va a dar de largo Jonathan Narváez porque arrancó bien, ya lo mencionaste, en Australia, siendo el campeón vigente acá del campeonato nacional.
y por supuesto lo que está haciendo también en el Giro de Italia. ¿Esto es válido? ¿Lo puede hacer la federación? ¿Y por qué lo hace de esta manera? Ya, a ver, ahora sí, en eso sí tiene mucha razón Richard Carapaz, ¿sí? En criticar a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por el reglamento que creó en este mismo año, en el mes de marzo, para poder elegir. Creo que ellos mismos, hablando de la federación, se sorprendieron al ver el gran nivel que tiene Jonathan Narváez, ¿no? Algo que omitía es que Narváez también es el campeón nacional de ruta, justamente derrotando a Richard Carapaz en la ciudad de Riobamba. Eh, Parece que fuera direccionado para que Jonathan Narváez sea quien nos represente en base a cómo fundamentaron ese reglamento. No puedes poner a competir a dos corredores en base, bueno, primero porque son dos corredores de diferente forma de correr. Es como si dijeran, para elegir un corredor vamos a determinar el puntaje en grandes vueltas. Ahí Richard Carapaz tiene las de ganar porque es un vueltómano. O que pusiera a sumar puntaje en etapas de alta montaña, donde Richard Carapaz va a tener la ventaja. Ahora, hay que tener algo en cuenta y que la gente debe tener en cuenta esto. París 2024 es carrera de un día, que tiene un perfil para clasicómanos, que el puerto de montaña más largo o con mayor kilometraje es de 1,8 kilómetros, al 5 al 6% de desnivel. Entonces, no es un perfil que le beneficie mucho a Richard Carapaz, en el cual él pueda atacar, pueda sacar ventaja y pueda llegar con ventaja hacia la línea de meta. Es un recorrido que le sirve mucho más a Jonathan Narváez por la forma de correr. Algo similar, no en recorrido ni en perfil, a cómo se vivió la etapa 1 del Giro de Italia. Entonces, al sumar o al poner esta normativa de los puntos UCI sumados durante este año, que Jonathan Narváez le lleva ventaja en este 2024 en tema de puntaje UCI, después pone en carreras de un día. Richard Carapaz suele ir comúnmente a carreras de una semana, a carrera por etapas, porque ese es su biotipo y porque obviamente se está preparando para un Tour de Francia. Mientras que Jonathan Narváez, comúnmente su calendario son clásicas, carreras de un día. Y después viene la decisión de un técnico, que desconocemos quién es esa persona que va a decidir técnicamente si Richard Carapaz o Jonathan Narváez debe representarnos en los Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad que el reglamento no es muy técnico por parte de la Federación para la elección del corredor a representarnos en París 2024. Segundo, el tiempo en el que lo dan, en el que lo comunican, que es en el tiempo de marzo, y que lo cierran en el mes de mayo, cuando Narváez obviamente está en el Giro de Italia y tiene posibilidades de sumar más puntos a un Richard Carapaz que se está preparando para el Tour y que va a competir en julio. Entonces, en esa parte sí le doy la razón a Richard Carapaz de criticar a la Federación Ecuatoriana porque ese reglamento que puso no tiene lógica, no tiene ni pies ni cabeza, pero de ahí a decir que él se merece y a él que debe ir obligatoriamente a representarnos, y entra mucho en debate porque apareció un Jonathan Narváez en gran nivel y que el perfil le favorece más al hombre de Lineos que a Richard Carapaz. Bueno, solo un poco para aclarar a la gente, y en honor al tiempo, Fabri, solo te pregunto, que la gente entienda, ¿qué es un clasicómano? Un poco que la gente entienda cuál es la diferencia entre el uno y el otro, y dentro de estas características, ¿realmente tiene buenas posibilidades en caso de que vaya Narváez? ¿Tiene grandes posibilidades para hacerlo? ¿Y quiénes serían los grandes favoritos, lógicamente, pensando en París? A ver, dentro de los favoritos va a estar el mismo Tadej Pogačar, actual líder del Giro de Italia y no de los mejores ciclistas, sino es el mejor del momento, junto con Mathieu van der Poel, que es el mejor clasicómano también en la actualidad. Son los dos grandes corredores que van a buscar el oro olímpico y son los rivales a vencer. Entonces, a partir de eso, es muy complicado. Mucha gente también lo dice y con razón, pero Richard no iba como favorito a Tokio y tampoco había mucha montaña, pero sí hubo mucho desnivel positivo, casi 4.600 metros versus los 2.800 que vamos a tener en París, ¿no? Hablando técnicamente en metros de desnivel positivo o el desgaste que van a tener que afrontar cada uno de los corredores. Entonces, a ver, yo personalmente como Fabricio Tufiño, ¿cuál es mi opinión? Yo lo llevaría a Jonathan Narváez, ¿sí? Porque el perfil se le da más a él, porque es clasicómano, porque ya nos ha demostrado en este mismo Giro de Italia que le puede derrotar a Tadej Pogačar
y porque ha sido un corredor que viene de menos a más y que el perfil le favorece. Pero tampoco me voy a poner triste o enojado si va Richard Carapaz, más bien muy feliz porque es el campeón olímpico y porque es el corredor que más emociones y más títulos y triunfos le ha dado no solo al ciclismo ecuatoriano, sino latinoamericano. Sí critico mucho la forma en cómo comunicó Richard Carapaz, ¿sí? La forma en cómo manejó la comunicación en redes sociales, dando a parecer como que Jonathan Narváez no es un corredor que se merezca estar en París 2024. Estoy a favor del reclamo hacia la federación y cómo manejó todo este tema de la asignación del cupo, pero ya el tema comunicacional que lo hizo personalmente, a mí en lo personal no me agradó, no comparto mucho. Sí estoy de acuerdo con lo frontal que es, con la crítica que lo hace, porque lo hace de una manera constructiva para mejorar en la parte administrativa y que el ciclismo sea el único ganador. Pero las declaraciones de él y la forma en cómo manejó, principalmente en la cuenta de Twitter, haciendo varias declaraciones, hace creer a la gente y a la gran cantidad de seguidores que tiene de que Jonathan Narváez no se merece ese lugar, y la verdad que cualquiera de los dos está en la misma capacidad de representarnos y de tener posibilidades de conseguir una medalla. Yo creería que Jonathan Narváez tiene mayor posibilidad de ganar una medalla que Carapaz en este Juego Olímpico. Pero bueno, eso ya es decisión de la federación. Ya hemos hablado de la asignación de cupos, del puntaje, de por qué Ecuador solo tiene un cupo y a quién se le da mejor el recorrido. Y es decisión de la federación, y esperemos que si Carapaz o Narváez, cualquiera de los dos, consiga una nueva medalla olímpica, que sería histórico para nuestro ciclismo. Fabri, te agradecemos un mundo por estar con nosotros. La verdad es que nos ha dado una cátedra de todo lo que sucede alrededor de esta situación y bueno, se entienden ambos puntos. Creo que lo has esclarecido bastante bien y te lo agradecemos. Te mandamos un fuerte abrazo y seguro hasta la próxima, porque siempre tenemos la posibilidad de conversar acá de ciclismo. Gracias, Fabri, un abrazo. No, un abrazo a Nali y Fernando y a toda la gente que está en sintonía de Fanático. Muchas gracias por la oportunidad y hasta una próxima. Así será. Un abrazo para Fabricio Teofiño, nuestro querido amigo y colega que, sin duda alguna, pues en el tema del ciclismo creo que todos quedamos ilustrados hoy. Creo que todos ganamos y nos enriquecimos seguramente de mucha información alrededor de esto, y creo que ya todos quedan en la posición de poder sacar sus propias conclusiones. Nosotros, la única conclusión que tenemos es pausa. Ya regresamos con Fanático News.